Hola mis amigos, muy buen día. Que Dios bendiga la vida de ustedes. Ustedes que tienen sed, hambre de justicia, que el Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno para que cada uno entienda perfectamente cuál es el proyecto, el plan, la voluntad de Dios para su vida. Bien, permiso, déjeme quitar los indigestos. Muy bien. Ahora sí. Ahora yo quería hoy hablar sobre un asunto que verdaderamente le va a ayudar a las personas que están luchando con uñas y dientes para mantenerse en la fe. Mantenerse en la fe. Porque es sabido que mucha gente comienza bien, pero con el decorrer de los días, de los meses, de los años, muchas personas se van enfriando, se van desanimando de la fe porque no ven los resultados que querían ver, porque querían de su forma, querían resultados y respuestas de Dios a su manera. Y ahí es difícil. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, quiere decir, Él es el dueño de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nos volvemos el templo, morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos obediencia a Él de forma incondicional. Entonces lo que venga para nosotros es ganancia. Tal vez usted está así, oiga, obispo, yo esperaba más. Sí, mi hija, pero déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros vivimos en una fe emotiva, queremos respuestas rápidas. Tenemos problemas y queremos resolverlos inmediatamente. Pero cuando vivimos en la fe inteligente, nosotros sabemos esperar el momento cierto de las respuestas. Imagínese si Dios fuera a juzgar la humanidad hoy por lo que ella ha hecho, por el desprecio, por el descaro, por la ignominia que ella ha cometido contra él. Dios sería en lo mínimo, Él tendría toda la razón de hacer, pero Él ha tenido paciencia para esperar el día cierto. A mí me gustaría que Él viniera ahora, en este momento. Si Él viniera. Sería una gloria. Pero en cuanto Él no venga, entonces nosotros tenemos que aguardarlo, pero manteniendo la llama de la fe encendida. Porque si esa llama de la fe se apaga, quedamos en las tinieblas. Y nosotros vamos a ver eso ahora en este breve estudio que vamos a hacer todos los días. Vamos a hablar aquí sobre cómo usted defender su fe. Primero usted tiene que reconocer quién es su enemigo. Primero usted tiene que identificar quién es su mayor enemigo. Ahí usted dice, sí, obispo, yo sé que es el diablo. El diablo no tengo duda que es enemigo de todos nosotros. Pero existe un enemigo que nosotros tenemos que estar vigilantes 24 horas por día para no ser contaminados o derrotados por ese enemigo. Y es lo que nosotros queremos hablar de ese enemigo. El enemigo que no está al lado de afuera. El enemigo que sopla en nuestra mente pensamientos, ideas
y sugestiones absurdas que aparentemente son perfectas para quitarnos del sofoco, de los sofocos que nosotros enfrentamos cada día. Es verdad. ¿Se acuerda que Pablo dice delante de las revelaciones gloriosas que él tuvo? Entonces fue permitido que un espíritu, que una espina, mensajero de Satanás, fuese clavada en su carne. Y como si fuera abofeteado por el diablo. ¿Por qué? Si el hombre había recibido tantas revelaciones gloriosas, era de Dios, ese hombre era de Dios, purísimo. Pero, ¿por qué estaba siendo sufrido? Porque estaba siendo atacado por una cierta sarta demoníaca, por causa de las revelaciones que Dios le había dado. Y para que no se ensoberbeciese, para que él no quedara orgulloso, vanidoso, prepotente. Entonces Dios permitió ese, espina, que esa espina llegara a herir su carne. Y cuando él clamó 3 veces, Dios habló: no, mi gracia te basta, es suficiente pronto. No quitó la espina, dejó la espina allá para que él, Pablo, no se ensoberbeciera. Bien, ¿cuál es ese enemigo que nosotros estamos hablando? Enemigo que ataca 24 horas por día, por la noche, en las madrugadas, durante el día, todo el tiempo. Él está intentando entrar, alcanzar, hallar una brecha para atacarnos, que además es el arma más letal, más poderosa que el diablo tiene para atacar a aquellos que viven por la fe o están intentando vivir por la fe. ¿Cuál es? Llámase duda. La duda llega para todos, ¿no es? Usted tiene el Espíritu Santo, la duda va a llegar para usted. Usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a tener más dudas aún. La duda es un mensajero, es una mensajera del diablo para incomodar nuestra fe, incomodar nuestro ser, quitarnos de lo correcto, crear reacciones para que nosotros nos entreguemos a ella, a las dudas, y consecuentemente nos haga perder. ¿Qué es lo que estoy diciendo para usted? Vamos a estar aquí un ejemplo clásico, un ejemplo que Dios nos dejó a través del propio Hijo Jesús. Cuando Jesús estaba en el desierto y él fue llevado para el desierto, al desierto, por el Espíritu Santo, cuando él fue llevado al desierto, Jesús sabía de la guerra que él iba a enfrentar. No fue en el primer día, no fue en el segundo día, ni en el tercer día. Él, sabiendo de antemano que tendría que estar en vigilia permanente, él quedó en ayuno 40 días y 40 noches. Vea solamente, él quedó en ayuno, para que él no se olvidara de la gran guerra que él iría a enfrentar. Entonces él se mantuvo atento. Cuando nosotros hacemos ayuno, usted que hace ayuno, usted puede verificar cuando nosotros hacemos ayuno de comida, y especialmente en el desierto, no hay cómo distraerse, no hay cómo
abrir, no hay cómo despojarse la guardia. Estamos siempre vigilando porque el hambre va llegando, el hambre va creciendo, el hambre va aumentando. La carne, el físico, nuestro lado emocional va rindiéndose a aquella hambre, aquel deseo de comer. Pero cuando la persona tiene una fe solidificada e inteligente, ella sabe que va a venir guerras. Delante, más días, menos días, entonces ella se mantiene en ayuno para estar preparada para enfrentar el diablo. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que Jesús hizo? En ayuno, él no había cómo desfallecer de su fe. Entonces, en el momento seguro, 40 días y 40 noches, cuando él estaba en el mayor calor del ayuno, en la mayor hambre, fue ahí que el diablo apareció para él. ¿Qué es lo que sucede normalmente? El diablo aparece en forma de dudas, sí, en forma de dudas a través de amigos, parientes, conocidos, en fin, personas que nos rodean, vienen y traen dudas y hacen esas sugerencias que aparentemente parecen buenas ideas, excelentes ideas, para que nosotros salgamos de esa situación o abandonar el hambre, dejar satisfacer las necesidades del cuerpo. Solo que es ahí que vive el gran peligro, que usted tiene que estar atento. Vea solamente, por ejemplo, en el caso de muchas personas, muchos jóvenes, y no solo jóvenes, pero mujeres que están solas, hombres que están solos, están sin nadie, y cuando miran para sí y ven otros matrimonios, quedan pensando, oiga, yo podría tener una enamorada, un enamorado, o un esposo, o una esposa. Entonces vienen aquellos pensamientos, oiga, esa persona tan feliz, mire, ella ríe, ella queda alegre, en fin, y yo estoy aquí en en esta soledad. Es apenas un ejemplo. Ahí viene el diablo y sopla. Oiga, pero usted también tiene derecho a vivir alegre. Otros viven. Mire, usted es de Dios, usted no es de Dios. Usted no tiene el Espíritu Santo, tengo. Entonces, ¿cuál es el problema que usted consiga una mujer, un muchacho? ¿Cuál es el problema que usted entre en una relación con otra persona de su mismo tipo, del tipo que usted quiera? ¿Cuál es el problema? Las iglesias están llenas de jóvenes y hombres, de personas que están buscando justamente una persona como usted. ¿Por qué es que usted no comienza un relacionamiento así con esa criatura? Usted sabe. Quiere decir, el diablo cuando nos ve en el sofoco, él trae la solución, una idea, él ofrece una solución rápida para que nosotros lleguemos a colocar en práctica el consejo de él, que es lo que él hizo con Jesús. En la hora del mayor sofoco, del hambre, él apareció. ¿Por qué no apareció antes? Porque Jesús no estaba con tanta hambre. Pero ahora, él vio el ayuno de Jesús 40 días y 40 noches y esperó pacientemente para atacar al Señor Jesús en el momento crucial. En aquel momento, él dijo, si eres, mire solamente, si eres hijo de Dios. Oiga, mire, el diablo sabía que él era el hijo de Dios. Jesús era el hijo de Dios. Y Jesús también sabía que él era hijo de Dios, claro. Pero el diablo trajo una duda.
apenas una dudita si eres hijo de Dios. Mire cómo el diablo es sutil. Él trae una arma letal llamada duda para llevar a las personas a pensar y aceptar la sugerencia de él, que es una sugerencia fácil, de fácil práctica. Encuentra un hombre, una joven, usted no va a quedar solito, solita. Solo que el diablo ya preparó otra persona que va a enviar, a esa persona va a ser enviada por el propio Satanás. Una hija de él, un hijo de él, justamente para que usted acepte aquella sugerencia que él dio, que él no aparece con el diablo, como el diablo para usted. Él no va a aparecer como el diablo, él va a aparecer como un pensamiento, una idea, una sugerencia que de nada cae en su cabeza. Ahí le cae a usted decidir aceptar o no. Pero antes que usted decida, usted tiene que identificar de dónde viene aquella idea, aquella sugerencia, aquel pensamiento. Si es, preste atención, por favor. Muy importante eso. Si es algo para resolver el problema fácilmente, inmediatamente, entonces desconfíe. Desconfíe. No mínimo desconfíe. En lo mínimo desconfíe. Porque es obvio que aquella facilidad va a traer dificultad mañana. Aquella facilidad en aquel momento va a generar una dificultad peor de lo que usted está enfrentando hoy en el día de mañana. Entonces, amiga y amigo, es así que el diablo trabaja. Él trabaja con la duda y él viene con ella en la hora más crítica. En el mayor sofoco de nuestra vida, él viene y ofrece una sugerencia. En el caso, por ejemplo, hoy nosotros estamos viviendo la pandemia. No es un asunto que me interese a mí de hablar, pero apenas a título de ejemplo, hoy, por causa de la pandemia, el mundo está de rodillas pidiendo, por amor de Dios, me da una vacuna. Entonces las personas se están entregando a cualquier vacuna para sentirse así protegidas, ¿no es verdad? Muy bien, yo no estoy aquí condenando las vacunas de forma alguna, yo no soy médico, yo no soy técnico en esa situación, el asunto no es un asunto mío, yo no conozco, entonces yo no puedo hablar, pero yo puedo evaluar. Por ejemplo, en mi caso, muchas personas dicen así: oh, el Señor ya tomó la vacuna, el Señor va a tomar la vacuna. Bien, yo estoy examinando. Usted sabe que el diablo trabaja así. Él busca dificultades para vender facilidad. Él busca dificultad para vender facilidad. El diablo siempre viene con facilidad. Entonces yo veo una gran campaña de algunos políticos con respecto a la persona tomar la vacuna. Por otro lado, yo veo otros tantos políticos que dicen: vea, la vacuna es una vacuna experimental. Cuando usted va a tomar la vacuna, usted tiene que firmar un contrato diciendo: yo me responsabilizo por este tratamiento. No coloque ninguna responsabilidad sobre la farmacéutica que hizo aquella vacuna. Si sale alguna cosa mal, este remedio, esta vacuna es algo experimental. Cuando esa vacuna experimental, quiere decir, una cosa experimental es una experiencia. Si da bien, amén. Si no sale bien,
quien va a sufrir las consecuencias es quien tomó la vacuna. Muy bien. Entonces, de la boca de la farmacéutica sale la palabra experimental. Esa es una experiencia. Ahí cuando llega a la boca de los políticos queriendo librarse de la responsabilidad, aquellos políticos que están haciendo toda fuerza para que la vacuna sea tomada, ellos dicen así: oiga, la vacuna es algo de emergencia. Mire que el productor de la vacuna dice que la vacuna es experimental. Ya los políticos dicen la vacuna es emergencial. Quiere decir, en la situación que estamos viviendo, vamos a tomar. Vamos a vacunar a todo mundo. Es una situación de emergencia. ¿Sabe? Aquella historia. Yo no tengo nada para casarme. Yo no tengo perro para cazar. Entonces voy a llevar un gato. Entonces la persona lleva un gato porque no tiene un perro. Pero el gato sirve para cazar. Esa es la pregunta. Ahí ellos promueven la vacunación. Oiga, cuando nosotros comenzamos a pensar en esos elementos que ellos mismos nos dan las informaciones, porque el productor de la vacuna dice que es experimental y el político que está interesado en vender la vacuna, en llevar la vacuna adelante, él dice que es emergencial. Pero quien va a tomar la vacuna es la persona. Mi amigo. Ese es el que va a pagar el pato. Si la vacuna realmente funciona, entonces el experimento funcionó y valió la pena vacunarse. Pero si la vacuna no sirve y la persona sufre sus consecuencias, nadie va a pagar el pato, a no ser el paciente que tomó la vacuna. Entonces, delante de esa situación, yo quedo aguardando. Además de lo que yo ya estoy viendo ahí, los artistas moviéndose, varios sectores de la sociedad están moviéndose para hacer una propaganda para todo el mundo tomar la vacuna. Propaganda de vacuna, de una cosa experimental, emergencial. ¿Para qué propaganda? No hay necesidad de propaganda si es una situación de emergencia, si es un experimento. ¿Para qué propaganda? No necesitaría propaganda porque el pueblo que está sufriendo con coronavirus y aquel coronavirus, la persona en la que está en riesgo, ella queda asustada, apavorada, entonces ella queda sujeta a cualquier cosa. Me da eso ahí, esa solución está diciendo que es experimental. Yo no quiero saber si es experimental o es de emergencia, yo quiero tomar la vacuna de una vez. Es así, mi amigo y mi amiga, que el diablo trabaja. Él ve a la persona en una situación de sofoco, en el rincón, ¿sabe? Aquella cucaracha allá en el rincón de la pared no tiene otra salida sino aceptar las imposiciones delante de las circunstancias hoy en la sociedad, en el mundo entero. Entonces, yo solo estoy hablando eso para que usted entienda con perfección cómo es que el mal trabaja. El mal aprovecha el mal para traer un mal peor, que es una cosa buena, aparentemente buena, sugestiva, una buena idea. Eso fue como el caso de Jesús y el diablo. Es esa conversación. El diablo dice: ¿por qué usted no transforma esas piedras en panes y ya y come? Usted ya pensó, un pancito caliente, bien delicioso, crocante. Haga un pan. Quiere decir, el diablo trajo una facilidad, una idea que iría a satisfacer plenamente el cuerpo físico.
y satisfacer la necesidad de Jesús. Solo que, ¿de dónde vino aquella facilidad? ¿Cuál es la fuente de la facilidad? Aquella fuente es del infierno. Porque si Él presenta algo fácil para usted, acepte, para que usted acepte y actuar, entonces usted cayó en el cuento del diablo. Usted va a sufrir las consecuencias. Y Jesús sabía de eso. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Jesús se refugió en la palabra de Dios. Oh, yo estoy con hambre, realmente estoy con hambre. Oh, yo estoy aquí, mi estómago está vacío, casi que pegándose. Las paredes de mi estómago están casi pegándose una a la otra. Pero Jesús entonces corrió para el abrigo de Dios. ¿Cuál es el abrigo de Dios? Que eso ya hablamos hace unas semanas. La palabra de Él. Porque la palabra de Él dice: ni solo de pan el hombre vivirá, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Lea después capítulo 4 a partir del versículo 1. Ese texto de Mateos capítulo 4. Usted va a ver la tentación de Jesús, cómo es que el diablo es sutil. Él ofrece la facilidad para que los tontos, para que los que no tienen una fe inteligente, porque con una fe inteligente la persona piensa, pero eso ahí está, tiene mucha facilidad, tiene mucha ventaja, tiene alguna cosa por detrás de eso. Alguien va a ser perjudicado para que alguien pueda ganar. Entonces, yo voy a esperar. Jesús dijo eso: ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces Jesús firmó su fe en la palabra de Dios, se abrigó en el abrigo del Altísimo y venció aquella primera batalla. Después el diablo vino con otra conversación, la segunda, y Jesús de la misma forma usó de la palabra de Dios para vencer al diablo. Y la tercera vez el diablo se vio perdido porque él sabía que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que él no era un bobo para caer en el cuento del diablo. De forma ninguna, mi amiga, mi amigo. En el día a día, todos los días, usted tiene facilidades. Cuidado. Usted tiene dificultades y las facilidades que vienen del diablo. Porque Dios no facilita para nosotros. Dios no facilita. No fue así cuando el pueblo de Israel salió del Egipto. Usted ve, él fue por 40 años por el desierto. ¿Por qué Dios no llevó directo a la tierra prometida? ¿Por qué quedó aún 40 años allá en el Sinaí, en el desierto? ¿Por qué? Porque tuvo aquellas dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quería enseñar a su pueblo a vivir en la dependencia de Él. Quiere decir vivir en la dependencia de Dios, quiere decir vivir en la dependencia de la palabra que Él habló. Esa es la fe inteligente. La fe emotiva es aquella fe que, así, usted está pasando por un problema grave, entonces viene alguien y ofrece una facilidad. Y usted entra en aquella facilidad, usted quiere resolver el problema, en aquella emoción, en aquel sofoco, en aquel desespero, usted se entrega a la facilidad. Ahí viene después el cobro y usted va a tener que pagar caro por eso. Entonces mañana nosotros vamos a hablar más acerca de ese respecto. Con respecto a la vacuna, yo digo, yo no tomé la vacuna y aunque esté en la edad de riesgo, 76 años, usted puede imaginar, y Esther con 71, nosotros estamos en una edad de riesgo, pero nosotros no nos vamos a apresurar. No cuesta nada esperar, aguardar los experimentos, esperar pasar, que pase esa situación para que entonces, delante de los hechos, de los estudios más profundos, más profundizados, los experimentos de los otros, la experiencia de los otros, no es el experimento mío. Entonces nosotros vamos a evaluar
derecho y pensar si vamos o no a tomar la vacuna. Dios los bendiga a todos en nombre de Jesús. Amén.